Y bien, mis amigos, regresamos aquí al segundo segmento de la otra realidad. El rookie en los controles esta noche, Héctor Colón, mi madre. Ahí está el muchacho, acá nosotros, acá haciendo lo nuestro, compartiendo con ustedes a través de la cadena Radio Isla 1320, a través del Facebook Live de Radio Isla y a través del Facebook Live personal mío acá, lo tenemos acá en nuestro teléfono. Recuerde, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Bueno, hablábamos hace un momentito de la actividad que tenemos el día 16 de noviembre de 2019. Vamos a estar allá en Ponce, en Red Door, tipo cine. Los que han ido a estas conferencias saben que material de más siempre hay. El análisis profundo, la discusión, ¿no?, de todos estos asuntos, yendo más allá del límite, siempre estamos en eso y acá pues nuevamente venimos con impacto. Siempre hacemos la siguiente aclaración: no se permiten menores de 18 años solos, tiene que estar con su familia, con su papá, su mamá o su tutor. Obviamente la mayor parte de las imágenes son gráficas y todos los que van allí saben que son demasiado fuertes para algunos estómagos en particular, porque la vida real. La vida real no es Blancanieves y los 7 enanitos, ni es Caperucita Roja, pregúntele al lobo. La vida es otra cosa. Pues bien, otro de los tópicos que vamos a desarrollar allá en nuestra presentación el próximo 16 de noviembre en Ponce es precisamente la inteligencia artificial. Un tema en boga, un tema que será de discusión hasta el fin de los tiempos, porque definitivamente toda la tecnología humana corre con inteligencia artificial. Toda es toda. La NASA no podría hacer absolutamente nada, ninguna misión espacial sin tecnología, sin la tecnología de inteligencia artificial. Inclusive, aquellos increíbles viajes a la Luna, ¿verdad?, de los Apolo 11, 12, el 13 se fastidió. Inclusive ahí que no había la tecnología que se tiene en la actualidad. Obviamente era todo a nivel de cálculo matemático, cálculo físico, el ser humano rompiéndose el cerebro. En la actualidad esto lo hacen las máquinas. Y obviamente, ¿no?, los programas, los software que tiene NASA son sumamente adelantados, rapidísimos, es una cosa increíble, ¿no? Hay quien dice que ya hace tiempo, ¿no?, las computadoras, por ejemplo, cuánticas están trabajando. Sabemos, y lo hemos discutido aquí tantísimas veces, que los chinos, por ejemplo, tienen satélites de comunicaciones cuánticos, un satélite de comunicación cuántico en órbita, ya lleva 2 años en órbita, que tienen también radares desarrollados con sistemas cuánticos, que obviamente son más efectivos que el radar común, y que ahí pues, el sistema sigiloso o el sistema de metales exóticos que puedan tener los aviones norteamericanos para engañar el radar no funcionan para nada. Y este tipo de tecnología uno se pregunta, caramba, si los chinos ya alcanzaron eso, ¿cómo es que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la naval norteamericana, pues no presente la tecnología cuántica en sus radares o en sus satélites? Son preguntas que uno se hace. Claro que estos proyectos siempre están en la más grande secretividad. Los norteamericanos no tienen que hacer alarde de esa tecnología de la que ya tienen. ¿Entiende usted? Obviamente lo que es top secret, lo que es secreto mayor se mantiene. Y ellos, pues claro, saben que su superioridad militar y tecnológica es mucho más adelantada. Y no lo dude usted, no se deje llevar por la propaganda. Definitivamente, por eso gastan demasiados billones y billones y miles de billones de dólares, pues gastan miles de billones de dólares en la tecnología militar. Aunque hay que señalar que también cuesta más caro hacer, por ejemplo, un cañón en Estados Unidos que hacer un cañón en Rusia o hacer un cañón en China. ¿Por qué en Estados Unidos inflan los precios? Eso es parte del bloque militar industrial, de la mafia que hay ahí, obviamente, conectada con el Pentágono. Pero eso es otra temática adicional. Vamos a hablar también del Big Pharma, la medicina que no cura, la medicina que enferma, el proceso y el método que se utiliza, obviamente, de las farmacéuticas actualmente y todo, obviamente, lo que está concatenado con esto, Big Pharma. Eso definitivamente es un tema. Vamos a ver cuánta gente muere por el uso de medicamentos recetados en Estados Unidos, por la malpraxis en los Estados Unidos, por todo lo que ha sido estudios inadecuados o intervenciones médicas que no eran necesarias, etcétera, etcétera. Hay un tópico que es bien interesante, pero eso lo voy a tratar en próximas conferencias, que tiene que ver obviamente con la psiquiatría y el ejército, ¿no?, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y las industrias farmacéuticas y la psiquiatría. Y es un tema que yo a veces he traído por aquí someramente, pero que es impactante el efecto que tiene, ¿no?, la cantidad de fármacos, la cantidad, por ejemplo, de medicación que se le da a los soldados norteamericanos una vez vuelven del frente, o inclusive cuando están en el frente, para medicarlos para la depresión, para la neurosis, para lo que aparezca, algún tipo de desajuste, lo que sea, descompensación, etcétera, y definitivamente los hacen adictos
a este tipo de medicación y peor que todos los destruyen. Y la evidencia es contundente y masiva. No es una, no son 100, no son 200. Miles de casos, miles de demandas. Usted no tiene una idea porque ese tipo de información no se le da al público. Bueno, conviene que usted lo sepa. Pero acá, obviamente, eso lo vamos a presentar y usted verifique la información, pues se la damos ahí para que la gente busque. No, este lo dijo, no, yo hablo con fundamento, me callo la boca. Así que esto es la diferencia en los que por ahí pululean y quién sabe dónde caen. Por otro lado, vamos a hablar del control de las comunicaciones, algo que retamos aquí todos los viernes, obviamente, y ya usted ve, nuestra página le dieron para abajo. Hay quien dice que eso fue fríamente calculado, no sé. No tengo la evidencia o la prueba para decirlo, pero bueno, claro que es un daño. Pero la realidad, el control de las comunicaciones, cómo se crea la opinión pública, cómo nos manipulan, eso es importantísimo, cómo le meten a usted en su cerebro, cómo trabajan con nuestros engramas cerebrales, cómo nos impulsan con órdenes subliminales, cómo definitivamente se trabaja, ¿no? Y hace que caigamos en unas inferencias que no son reales ni correctas, etcétera. Esto es sumamente amplio y eso también tiene que ver con algunos de los proyectos de la CIA. Y sobre todo esto hay que hablar de los amos del mundo, los dueños del mundo, ¿no? El 1% de la población mundial que lo posee todo. Nosotros acá, los mortales, ¿verdad? Nosotros acá, pues, los que levantamos y aguantamos la pirámide para que estos que están en la punta sigan ahí por miles y miles de años en las élites que han controlado a la humanidad, que explotan a la humanidad, esta gente que controla los modos, los medios de producción, la globalización. Algunos dicen que esto del nuevo orden mundial no va a ser sino una transferencia, un cambio a otro sistema donde vamos a tener aún menos libertades. En estos momentos hay mucho disgusto social. O sea, vemos revueltas en Chile, vemos protestas en España, continuamente, vemos lógicamente protestas allá en el Ecuador, inclusive en Bolivia con todo y Evo Morales allá. En México ni pregunte, allá en México lo he dicho aquí, es territorio apache, allá la guerra es continua. Ya nadie sabe quién manda en México porque obviamente no es el presidente. Que siga creyendo ese, definitivamente el peyote lo tiene loco y sin idea. No hay duda que allá no manda el presidente. No, lo siento. O sea, la evidencia es contundente y la cantidad de información que corre sobre lo que pasa con el narcogobierno, con el sistema, con la estructura y gente que está en puntos neurálgicos allá. Definitivamente aquello es un negocio demasiado bien enlazado entre el norte, más al norte, porque México es parte de Norteamérica, más al norte y obviamente México. O sea, los grandes intereses, tanto allá en la frontera norteamericana allá, como en la frontera hacia México, corre y definitivamente estamos hablando de tantos billones de dólares que definitivamente no se va a parar. Hay que buscar alguna forma de parar esto. Y los amos del mundo, pues bueno, controlan la economía del mundo, 1%, el 99% de nosotros, pues bueno, de ese 99%, la mitad vive en pobreza. Busca los números a nivel mundial, bueno, vayan a las Naciones Unidas. La mitad de esa gente vive en pobreza. Y de esa mitad que vive en pobreza, 2/3 partes de esa mitad, que estamos hablando miles y miles de millones de personas en pobreza extrema. Y no que la pobreza se ha reducido, eso es una gran mentira, es una manipulación de medios. Y no caigan en ese cuento. Cada día, y se sabe, por la cantidad de estudios que se han reportado y se han publicado, que hablan sobre las diferencias de la riqueza, cada día el cisma, ¿no? la grieta o la separación entre los ricos y los pobres es más y más grande, y cada día la clase media es más pobre y tiene menos poder adquisitivo. Y eso lo vivimos todos los días. Eso no tengo que explicárselo yo a usted. Usted mire su bolsillo, mire su microeconomía y me dirá si es así o no es así. Estamos así, lamentablemente, ¿no? Y ante esta realidad que estamos todos aquí viviendo y que enfrentamos todos los días, pues nada, los gobiernos muy bien, usted tiene hijos talentosos en desde las alcaldías, Capitolio, óigame, el gobierno desde punta a punta, ¿no? Desde la fortaleza hasta llegar a las diferentes, obviamente, corporaciones públicas y agencias de gobierno. Hijos talentosos, el tema de última hora, las últimas 2 semanas, nepotismo para arriba y para abajo, oye los líderes políticos diciendo cantinfladas, repitiendo estupideces, y uno se pregunta cómo es posible que haya gente que vote por algunos que hay por ahí, ¿verdad, Navarro? O otros más que de verdad que de cerebro tienen una ameba. Come y excreta. Ese es todo el movimiento que hace. Come y excreta. Solo que es una ameba, con ese movimiento, ¿no? Es que vive ese animal unicelular. Pero bueno, por otro lado, las oligarquías económicas en Puerto Rico son parte de ese 1%. Si usted traspola esto en todo el planeta, oye, despierta, durmiente, despierta. Si usted lo traspola en todo el planeta, se da cuenta de que siempre es el 1%. No importa, sea Haití.
No importa sea Sudáfrica, no importa sea Suiza, no importa sea Francia, no importa sea Canadá, no importa sea Argentina o Chile, o sea Puerto Rico. La realidad es que el 1% de esa población, y eso es más o menos, ese 1% más o menos para redondearlo, puede ser menos, pues posee obviamente más del 40% del capital, de la riqueza de todo. El 99% de nosotros no tiene prácticamente nada, sino que sostiene a esa élite, ¿no? A esos grupos, a esos clanes económicos. Acá en Puerto Rico pues tenemos una oligarquía económica que controla los medios de periódico, o no lo sabía, claro, hombre, los medios de radio, de televisión, que se convierten en ¿qué? En el quinto poder. El cuarto poder es la prensa. Bueno, la prensa también usted sabe que la controlan y la manipulan. ¿O usted cree que no? Pregúntale a la payola política que tantísimas veces yo menciono aquí. O a las cadenas grandes. Si no son quienes, si no son los auspiciadores los que deciden cuándo, cómo, si te votan o no te votan, o si dejan de pagar por los anuncios. Lógico, tanto es así que yo he explicado aquí anteriormente y en los Facebook Live que hago, que el presidente Trump, por ejemplo, hace ya va para 2 semanas, que canceló todos los anuncios de gobierno federal que tenían con el New York Post, no, perdón, con el Times, ¿no? Con el New York Times y lógicamente con el Washington Post, ¿no? 2 de los periódicos más importantes de los Estados Unidos, New York Times y Washington Post. Bueno, porque le hacen la guerra, esto lo mencioné la pasada semana, los eliminó y de la misma forma les había explicado que aquí había pasado con Pedro Rosselló y cuando había hecho lo mismo con el Nuevo Día y todavía esa guerra continúa. El Nuevo Día no olvida. Pero bueno, la realidad, mis amigos, es que aquí hay gente que controla todo eso. Y los que controlan medios de comunicaciones controlan los bancos también en Puerto Rico. Busque usted quiénes son los grandes ejecutivos de bancos o quiénes están, ¿no?, allí precisamente en el board del Banco Popular, otros bancos importantes. Va a encontrar la misma gente que está precisamente en esos medios y son dueños de eso. Y usted acá pelado y pidiendo la luz por seña. Eso no es así. Vamos a despertar durmiente. En la realidad, ni tío Peluca cae en esa. Óigame. Por otro lado, entonces tienen todos esos cabilderos, ¿no? Aparte de que dije hace un momento que el quinto poder. ¿Quiénes son el quinto poder? Los anunciantes, ¿no? Usted tiene obviamente la rama ejecutiva, usted tiene la rama legislativa y tiene la judicial. Son los 3 poderes y el cuarto poder la prensa. El quinto poder son los que se anuncian. Son los que dan el dinero. Son la plutocracia, lo entendió, elemental, simple. Plutocracia. Los cabilderos que están ahí representan esa plutocracia. Inversionistas, tanto en gobierno como inversionistas de campañas políticas. Esos son los carteles mafiosos de Puerto Rico. Y esos también, de alguna forma o manera, también están relacionados con esa economía informal. Y algunos de ellos con el narcotráfico. Así que vea más allá lo aparente, vamos a hablar como a calzón quitado, lo que la gente no dice por ahí por más miedo que vergüenza. Vamos a aclarar la situación y vamos a darle duro en el meollo, en lo neurálgico de esto. Pues bien, esa es una gran realidad. Nadie la puede negar. Pero como he dicho muchas veces y todos sabemos, no es lo que uno sepa, es lo que uno puede probar. Y lamentablemente el sistema se resguarda, ¿no? El sistema quiere prevalecer, ¿no? El sistema quiere sobrevivir y el sistema depende de todo esto. Por eso usted se preguntó, ¿y la corrupción en Puerto Rico? Pero usted bobo se hace. No seamos boludos. La corrupción no se puede eliminar del gobierno porque es esencial, es núcleo, es raíz del gobierno. No que está pudriendo el gobierno, eso yo digo acá, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando uno viene a ver el sistema funciona con eso, si no, no funciona. Lamentablemente es así. Por eso usted ve los mismos políticos, la misma gente, por eso ve los mismos contratistas, por eso usted ve la herencia de un lado a otro, sale papá contratista, entra nene contratista, asociado con político fulano y tal, contra la administración, bla, bla, bla. Y en la realidad, ahí está. Pues, ¿dónde está el filtro para todas estas cosas? ¿Quién vela por el interés público? Ni siquiera Energía Eléctrica velan por el interés público y ahora nos van a liquidar también con el alza que viene. Una vez si la juez aprueba esto, algo que vamos a hablar en un momento. Óigame, si el acuerdo ese de restauración de la Autoridad de Energía Eléctrica se efectúa, ¿no?, como se dice, este acuerdo con los bonistas, óigame, pues nos vamos a fastidiar. Nos vamos a fastidiar. Si la jueza Taylor Swain aprueba lo que el gobierno de Puerto Rico quiere con los bonistas, bueno, el 40% de lo que gana una familia de clase media pobre en Puerto Rico, porque clase media en Puerto Rico es pobre, pues se va a ir en pagar la electricidad. ¿Qué va a pasar con los pequeños comerciantes? Con los medianos se fastidiarán, son las grandes cadenas. Y como he dicho, vamos a dejar entonces en pérdida a Puerto Rico. O sea, todo esto está
relacionado aquí, todo esto que estoy hablando de ustedes, de hijos talentosos hasta los acuerdos de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica y todo lo que tiene que ver con esta cuestión de los ingresos de gobierno, como las deudas de gobierno, todo está relacionado a que hay un grupo obviamente económico, una oligarquía económica que se hizo más rica con el Estado Libre Asociado, con el estatus, sí, vamos a despertar, vamos al análisis serio, busque, ¿verdad?, cuáles son las causas, lo neurálgico aquí, no se me vaya por la rama, se da cuenta que gente que se instaló muy bien dentro del gobierno, con relaciones fuera del gobierno, y todos han salido muy bien. Por eso aquí, una vez terminan los gobernadores, son cabilderos, o no es así, es o no es así, simple, es o no es así, son cabilderos o no. ¿Cuántos de ellos son cabilderos en la actualidad? No se le caiga la quijada, por favor. Esa es la verdad. Así que de estas cosas nadie habla porque no conviene. Recuerde que nuevamente el quinto poder, auspiciadores, los clientes, los que pagan por programación, los que pagan sus anuncios, los que pagan campaña, todos esos cabilderos dentro del Senado, dentro de la Cámara, dentro de las agencias. ¿Sabía que hay cabilderos que van a las agencias también? Claro, y se llevan regalitos por aquí y por allá. Y no únicamente al director de la agencia, se le lleva a la secretaria y al ayudante, porque eso en puntos medios, intermedios, hay tanta corrupción como arriba, y a veces más. O los que obviamente tienen favores allá, obviamente desde San Juan, desde Fortaleza. Hay muchas cosas que hay que discutir aquí. El sistema, bueno, como he dicho, el que tiene control de bienes en Puerto Rico y las tribus políticas están obviamente a cargo de la cosa aquí. ¿Hay que reformar el gobierno? Bueno, pues ¿cómo lo vamos a reformar? Si, como he dicho, es corrupto, está hecho para ser corrupto, funciona con corrupción. Por eso nunca la puedes eliminar. Puedes tener todas las leyes que tú quieras anticorrupción, puedas tratar de mantener la ética gubernamental que no hace absolutamente nada. Ética gubernamental, ¿para qué sirve? Si la primera persona que dirigía eso estaba metido en los embrollos, inclusive, del Departamento de Educación, o sea, en los embrollos, aquí esto es una falta de respeto a la inteligencia 24/7, a la confianza del pueblo y del ciudadano bona fide, del ciudadano decente. ¿Cómo vamos a reformar un gobierno que está descompuesto? De hecho, para poder transformar al país hay que reformar ese gobierno. Entonces, ¿cómo empezamos? Si el mismo pueblo no reacciona, si el pueblo no se indigna, si el pueblo no comienza un movimiento popular, que no quiere decir que ver nada con el partido, sino de la gente misma, de la toma de conciencia de las personas. Y no son revoluciones armadas, ni tirapiedra y molotov, por favor, seamos bestias. La gente dice, no, sin eso no funciona nada. Bueno, sin eso hay que creer en la fuerza bruta y desnuda, igual que hay que hacer la represión, creen que eso lo resuelve todo. No. El que planifica, el que es inteligente. Mire, sepa usted inclusive, el jefe de los terroristas no se vuela con un chaleco explosivo, como ahora dicen que se voló, obviamente, el líder de Daesh, ¿no? De ISIS, ¿no? Abu Bakr al-Baghdadi, de eso vamos a hablar ahorita. Los que dirigen a los terroristas no se vuelan en 1000 pedazos. Ellos seducen a otros, convencen, adoctrinan a otros para que sean yihadistas, para que se inmolen, para que se sacrifiquen por causas, que inclusive muchos de ellos no creen, que se las inventan para obviamente utilizar a esto para otros medios, ¿no? Para conseguir otras cosas. Y eso es parte del juego del engaño y el desengaño que hay en todo esto. O sea, aquí hay tanta mentira en este mundo, que usted cree que el que es bueno cuando tal vez no es bueno, y el que es malo cuando tal vez es bueno. Pero la realidad es que no hay ni buenos ni malos. Son circunstancias, son intereses, son conveniencias lo que está jugándose aquí. Y uno acá, con esa moral que le han dado a uno en la crianza, ¿no? Con esa ética que uno tiene, con esos principios que uno lleva en la vida, y algunos con convencimientos, inclusive filosóficos o religiosos, pues uno se abstiene de ese tipo de conducta. Y obviamente pues nos convertimos ¿en qué? Nos convertimos en las ovejas. Nos convertimos en los que están en el redil, a los que llevan, en el ganado. Y todos aquellos otros que están above the law, por arriba de la ley, unos dentro del sistema y otros retando el sistema, ¿no? Otros en la contracultura, otros en el crimen organizado, lo que sea. Hay diferentes formas o maneras de darle la vuelta al asunto. Pero entonces quedamos una gran mayoría acá que estamos acondicionados, que estamos sometidos, que nos han convencido, que nos han criado de esa forma. Que la cultura nos atrapa, nos hace prisioneros de unos principios que no nos permiten una serie de cosas. Pero lamentablemente hay otros que no tienen conciencia ninguna, ¿no? Que son amorales, otros inmorales, otros tienen conciencia supina, que ni el bien ni el mal
Es lo mismo para todos ellos. O sea, hay tantas cosas que tenemos que definitivamente discutir y entrar en conciencia de lo que está pasando en nuestro país aquí ahora. Pues bien, importante esta cuestión de energía eléctrica, que mencioné hace un momento, la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo he dicho tantas veces aquí, la Autoridad de Energía Eléctrica empobrece a Puerto Rico, aparte de contaminar a Puerto Rico. Estamos obviamente ante un posible acuerdo, si se aprueba o no, y esto pues va a traer, ¿no?, esta reestructuración, que le llaman en inglés RSE, son las siglas en inglés, el RSA, obviamente. Es un negocio redondo para los bonistas. ¿Quién lo va a pagar? El ciudadano común. Los errores de gobierno, los errores de mala administración de las empresas gubernamentales, ¿no?, de todo lo que se hace aquí, de los préstamos, los paga usted, los pago yo. Ninguno de esos que gobernaron, ninguno, paga un pepino angolo. Algunos se fueron de Puerto Rico a vivir la buena vida, Dolce Vita, pide que hay. Otros se quedan acá porque todavía pueden guisar acá. Pero usted y yo somos los que vamos a tener que pagar eso, que nos duele pagar la electricidad a sobreprecio. ¿Ok? Bueno, ¿sabe que le dicen que una familia, por ejemplo, que paga $195, que ya ha inflado, va a tener que pagar $244 al mes ahora, si esto se da, por 1,000 kilovatios hora? ¿Ah? O que le digan a usted, bueno, una persona que tiene una familia de ingresos de $25,000 a $45,099, que yo no gano eso en mi familia, bendito, pues que ahora vamos a tener que pagar, óigame, $350 más. O sea, ese tipo de cosas, como he dicho, son impagables. Ese tipo de cosas son inaceptables. No se puede. No, porque esto va a permitir, ¿permitir qué cosa? Que siga quemándose petróleo y siga quemándose gas y carbón en Puerto Rico. Que no se vean otras alternativas tecnológicas de las que aquí hemos hablado por años y años. Ya vamos el próximo año a 16 años aquí en el aire. Y esto lo venimos hablando desde Noti1, desde la colega Noti1, cuando estaba yo en la década de los 90. O sea, cuando algunos se chupaban el dedo todavía, nosotros estábamos discutiendo estos asuntos con seriedad. Y la gente no lo entendía. O sea, cuando yo hablaba de esto, allá en 95, la gente no lo entendía porque no lo estaba viviendo. Estaban en la vorágine de que había dinero en Puerto Rico, de que era la época de Rosellato, de que estaba Bill Clinton allá, que las cosas estaban buenas, había empleo, había trabajo, podía votar chavo, etc. Mire, hay etapas y ciclos en que caen, obviamente, los pueblos, inclusive los estados norteamericanos también. Mire Detroit cómo está espatarrado. Por ejemplo, la Florida. El momento donde la economía fue más bollante en la Florida fue en la década de los 70. Busca los números, buscamos las estadísticas, hacemos la comparativa, ¿no? Y vamos al análisis socioeconómico y, lógicamente, el análisis de lo que ocurría tras bastidores allá de la economía informal en la Florida, por no decir ilegal. ¿Y qué era? Era el momento en que estaba el bullicio de la cocaína. Se estaban llegando, la coca llegaba directamente a la Florida. Inclusive llegaba de Cuba a Florida. Pregunte a los generales cubanos. De Cuba a Florida. Llegaba por todo el Caribe, de las Bahamas a Florida, de Puerto Rico a Florida. Todo eso. Y estaba aquello, ebullición económica total y completamente. Cuando más dinero hubo en Miami. Eso fue un boom económico para la ciudad de Miami. Sépalo, esa es la verdad, le guste o no. Esa es la verdad. Bueno, hasta que vinieron obviamente los law enforcement, ahí empezó todo el mundo a trabajar, y empezó la DEA, ATF, el FBI, todo el mundo a meterle mano a la cosa, Coast Guard, etcétera, 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 y obviamente a arrestar a los colombianos que estaban allí, inclusive oiga bien, hasta la mafia, obviamente, de acá de los Rastafarian del Caribe, ¿no? Como dicen allá, hasta gente que ya no los vemos activos directamente en el crimen organizado en la Florida, tenían grandes bandas allí en aquellos momentos, los jamaiquinos. Había una mafia jamaiquina poderosa, que estaba en guerra con la colombiana, y estaba en guerra con la cubana, y estaba en guerra, porque había demasiados miles de millones de dólares corriendo en las calles de Miami. Esa es la verdad, que le diga, busque y descubrirá. Así que caemos en cuenta. O sea, en Puerto Rico, lo hemos dicho muchas veces, y esto hay estudios que lo avalan de esta manera, pues claramente en esa economía informal de la droga, y esto lo he hablado anteriormente, inclusive en el pasado programa creo que mencioné algo de esto, pues nuevamente hay muchísimos negocios que lavan dinero, hay toda una plataforma que de no haber esa inyección de dinero, va a colapsar también. Entonces, ¿dónde queda la economía de Puerto Rico si el gobierno tiene, el fisco está quebrado? O sea, el gobierno obviamente no tiene dinero para moverse a ningún lado. Hay que estar revisando desde la Junta de Control Fiscal, los Federicos, los norteamericanos, ¿no? Viendo desde el Congreso y velando acá qué se hace y qué no se hace, mientras ellos allá se jodan también las toronjas, porque el que hace la ley hace la trampa. Pues bien, mientras aquí tenemos toda esta situación y la economía, o por ejemplo la industria privada en
no crece, sino que sigue achicándose. No, que hay más nuevos negociantes, hay nuevos empresarios jóvenes puertorriqueños, pequeñitos negocios, sí. Que si se escocotan los grandes, se van ellos también en volanda. Sépalo, se van en volanda. Si la estructura colapsa, no hay pequeño negocio que sobreviva. Y por ejemplo, como he dicho, inclusive el narcotráfico inyecta miles de millones, más de 6.000 millones de dólares al año a la economía. 6.000 millones de dólares al año a la economía de Puerto Rico. ¿Cuál es el costo? Sangre en las calles, juventud perdida, tanto en la cárcel como a adictos que mueren por sobredosis, pierden su futuro, pierden su conciencia o mueren en la guerra de pandillas. Ese es el costo de ese dinero. Dinero sucio, dinero sangriento. Por ese mismo dinero que hace correr la economía en México y que pone a brincar a los políticos en México y piden más. Sangre. O sea, el dinero, ¿no? Todo este tipo de avaricia pesa más que la vida y que la sangre humana. Lo mismo pasa, por ejemplo, allá en Siria. Vamos a una breve pausa y ahorita venimos con esto, donde el presidente Trump nuevamente viene a decir ahora que las tropas norteamericanas son necesarias en Siria para defender, para cuidar los pozos petroleros de los grupos terroristas. De verdad que es increíble que la gente todavía le crea esto. Yo me pregunto, ¿dónde está la materia gris de los que apoyan a estos individuos como este que está allá arriba? ¿Dónde está? ¿Se les perdió en alguna esquina? ¿Se quedaron, qué sé yo, viendo lucha libre? ¿Viendo a quién? ¿Viendo tal vez al Undertaker? Se les fue con eso, porque ese es el tipo de gente que está ahí. Bueno, vamos a una pausa y regresamos un momento. Ya se la lleva un momentito ahora el Rookie. ¿Sabes qué? Llévatela, pégala a Puerto Rico.